Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra celebración de este lunes de la segunda semana de Pascua. Las intenciones de esta misa son por la salud de Susana Moreno Rojas. También pedimos por todas las intenciones de las personas que nos están viendo en el Facebook y pedimos también por todos los enfermos de coronavirus, por todos los médicos, enfermeras y enfermeros y por todo el personal de limpieza y el personal de cuidados de los hospitales. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Padre, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, aprovechamos este momento y ponemos en paz nuestro corazón con Dios, pidiendo perdón por lo que no hemos hecho correctamente. En un momento de silencio, cerremos nuestros ojos, bajemos nuestra cabeza y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: porque se amotían las naciones y los pueblos hacen planes torpes. Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Eso fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se
aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Porque se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes. Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. El que vive en el cielo sonríe, desde lo alto el Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Anunciaré el directo del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones, y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro, y despedazarlas como jarros. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. 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 Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho Dios:
tiene que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos un momento, ponernos cómodos. Estamos escuchando la liturgia de este lunes de la segunda semana de Pascua. Y nos hemos encontrado precisamente con el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se está ya hablando de este momento del Pentecostés. Es el segundo anuncio en esta semana, porque si recordamos también durante la liturgia del domingo, escuchamos en el momento del Evangelio cómo Jesús sopla sobre los discípulos y el Espíritu Santo entra en ellos. Pero escuchamos hoy en este libro de los Hechos de los Apóstoles este momento en el cual es Dios que se manifiesta en plenitud con ellos, y en el momento en el cual ellos están predicando es este lugar donde están reunidos que tiembla y todos son capaces de empezar a anunciar la palabra de Dios con valentía. Dice: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra el Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando estas ciudades se aliaron a Herodes y a Poncio Pilatos con los paganos y el pueblo de Israel contra su santo, el siervo de Dios. De alguna manera nosotros podemos hoy decir que esta palabra es muy actual, especialmente en este momento de pandemia en donde nosotros estamos con este miedo y de lo que se pasa, y tenemos protestantes afuera que dicen que están protestando contra la cuarentena, que ya no quieren estar encerrados. Tenemos políticos que están con miedo de decir si mantenemos o no mantenemos. Tenemos gente que está con miedo en sus casas. Y tenemos todas estas cosas en donde de repente unos se alían a Dios y otros en contra de Dios. Pero al final de todo es el Espíritu Santo el que nos va a dar la guía y la pauta para estar en paz con todas estas cosas, pero sobre todo para tomar las decisiones correctas sobre nuestra vida. Y este es el punto más importante. ¿Cuál es la decisión correcta sobre nuestra vida? Porque en muchos momentos nosotros queremos hacer las cosas en contra de lo que pasa con todos los demás. Es cierto, estamos desesperados, es cierto, quisiéramos encontrar de repente ya la salida, es cierto, quisiéramos que ya pasara toda esta pandemia, pero aún no ha pasado. Es cierto, están disminuyendo números, pero los casos siguen continuando. Entonces, el problema de todo esto está en nosotros darnos cuenta de que no solamente es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, sino lo que puede pasar con todos los demás y lo que puede pasar alrededor de los demás. Hoy escuchaba una cosa que me llamó mucho la atención y dice claramente: los muertos son estadísticas y los muertos son un número que todos vemos, pero los muertos se transforman en algo diferente cuando son de tu familia. Mientras no son de nuestra familia, nosotros seguimos diciendo: es un número muy alto, uy sí, que Dios nos libre, pero se transforma diferente, se hace diferente cuando este número toca mi corazón, o toca mi vida, o toca mi familia. Y esto es algo donde nosotros tenemos que entender aquí, pero tenemos que entender con esta gracia y con esta fuerza de Dios. Es cierto, el confiar en Dios no significa que puedes exponerte a todo lo que tenga que venir. El confiar en Dios no significa que eres Superman. El confiar en Dios significa que tienes las precauciones suficientes para hacer las cosas correctas, y creer y confiar en Dios significa precisamente encontrar esta paciencia y esta fortaleza. Alguien me decía el otro día: padre, pero es que, ¿qué pasa en mi casa? En el lugar de que nos estemos acercando más, me estoy alejando más y ya no aguanto a mi marido y viene todo
todo dificultoso del trabajo, y en otra ocasión otras personas me decían, pero es que padre, se está transformando en un caos porque de repente los niños ya están hartos y yo ya no sé cómo tratarlos y ya no tengo paciencia. Pues precisamente aquí está lo que nosotros tenemos que encontrar en Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Es la fortaleza, es la paciencia y sobre todo la paz. Si yo no tengo capacidad de encontrar la paz, es porque no estoy buscando de la forma correcta. Y que si la otra persona no está encontrando la paz, bueno, pues la solución primero está en que tú la tengas, y segundo, en que tú puedas rezar por él o por ella para que pueda encontrar esa paz en Dios y para que podamos hacer las cosas. Algo bien importante en estos momentos de dificultad es el hecho de poder dialogar lo que está pasando. Y que en muchas ocasiones nosotros no somos capaces de expresar nuestros miedos y no somos capaces de expresar lo que está diciendo. Cierto, no vamos a cambiar nada, pero nosotros tenemos que hablar y tenemos que soltar la situación de lo que está viviendo. Nos encontramos hoy en el Evangelio a este hombre llamado Nicodemo. Tenía sus miedos también y tenía sus dudas. Y va a escondidas y dice, va en medio de la noche porque no quería exponerse a que todos los demás fariseos lo vieran que él sí creía en Jesucristo. Y en medio de sus miedos va y le pregunta a Jesús, Señor, yo creo que tú vienes de Dios, porque nadie hace los milagros que tú haces y nadie hace los símbolos que tú haces. Yo creo en ti, pero ¿y qué hay de mí? ¿Y qué hay de lo que yo tengo que hacer? ¿Y qué es lo que puedo pasar? Y le pregunta directamente, ¿y entonces qué? Y Jesús le dice, todo aquel que nace de Dios, todo aquel que nace del Espíritu Santo, todo aquel que es purificado con el agua, entonces podrá encontrar esta salvación. Y es Jesús que le dice también, y Nicodemo nuevamente vuelve a preguntar, pero entonces, ¿cómo es que un hombre viejo puede renacer de nuevo? ¿Acaso me voy a meter en el vientre de mi madre? Y es donde Jesús le dice, no se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos que darnos cuenta en dónde está esta gracia de Dios. Y es donde Jesús le dice, yo te aseguro que el que nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. El que no nace del agua y no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa entonces? Que tenemos que renacer en el agua. ¿Cómo se renace en el agua? A través del bautismo. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, fuimos bautizados y hemos renacido en Cristo. Y este renacer en Cristo se renueva constantemente cuando somos aspercidos durante la Pascua o cuando somos aspercidos durante los momentos de celebración especial. Y este nacer del bautismo se renueva en muchos momentos cuando renovamos nuestras promesas del bautismo. Pero la otra parte es el renacer del Espíritu. Recordamos que durante nuestro bautismo hemos sido bendecidos y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros en la fuente bautismal. Pero también es en otros momentos donde el Espíritu Santo se manifiesta en plenitud en el ser humano. La confirmación, una de las más visibles y más importantes, y todos los momentos en los cuales yo le pido a Dios que el Señor descienda su Espíritu sobre mí y yo me voy transformando. Son los momentos fuertes de oración, son los momentos fuertes de donde Dios se manifiesta y que a lo mejor nosotros no vemos como en el libro de los Hechos de los Apóstoles que la tierra tiemble, pero sí lo podemos sentir de alguna manera y podemos darnos cuenta que el Espíritu se mueve alrededor de nosotros. Es este Espíritu que en medio de esta tormenta, que en medio de esta dificultad, te da la paz. Y es este Espíritu también que te va a dar la fortaleza para escuchar a aquel que necesita hablar y para hablar cuando necesitas hacerlo. Tenemos que expresar nuestros sentimientos y tenemos que reencontrarnos con los que amamos. Se me hace tan difícil y tan complicado decir que yo amo a una persona y por eso he decidido pasar mi vida junto con él o junto con ella y no poderme comunicar. Se me hace tan difícil decir que yo amo a unas personitas que son mis hijos y no tenerles paciencia. Se me hace tan difícil decir que yo amo tanto a mi madre o tanto a mi padre y no puedo tener comunicación con ellos. ¿Qué pasa entonces?
o estamos siendo hipócritas o no sabemos lo que significa el amor. Necesitamos encontrarnos en esta Pascua precisamente con esta gracia del amor y con esta gracia de la paz. La paz está con ustedes y la paz se derrama en cada uno de nosotros si permitimos que Dios se derrame en plenitud. Hay que permitir que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones y hay que permitir que el bautismo realmente se renueve en cada momento de nuestra vida con nuestras acciones. Hay que confiar en Dios primero que nada para poder hacer que este Espíritu nos enseñe a ayudar a otros a confiar en Él. Y hay que dejar que la misericordia de Dios esté ahí. ¿Es un tiempo difícil? Sí lo es. ¿Es un tiempo de prueba? A lo mejor puede ser. ¿Es un momento de conversión? Sí es un momento de conversión para todos los que queremos creer. ¿Necesitamos hacer algo? Necesitamos confiar en que Dios va a inspirar a nuestros gobernantes, va a inspirar a nuestros obispos a tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Pero sobre todo, necesitamos confiar en que Dios nunca nos ha abandonado y no lo va a hacer hoy. Ojalá y la paz realmente esté en tu corazón. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros pan de vida y salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y de este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha hecho participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava, Señor, mi delito y purifica mi pecado. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien se debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para que los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se transformen para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Frank, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se han dormido en la esperanza de la resurrección, de manera especial nuestros familiares y amigos, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, los que han muerto por el coronavirus. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Acuérdate de todos aquellos que se encomiendan nuestras oraciones, de manera especial Susana Moreno Rojas, el Padre Honorio, y ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, el Beato Juan Bautista Scalabrini, Padre de los migrantes, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y como hermanos, recemos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén. Nos preparamos para hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración de entrega a Jesús. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste y a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Amén. Pedimos juntos la intercesión de nuestra Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar en estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Agachamos nuestra cabeza para recibir la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y ha hecho hijos suyos, nos llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quienes ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado por el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor Todopoderoso les regale la paz, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va.
ven con nosotros a caminar. Santa María, ven, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven, ven con nosotros.